Sin lugar a dudas, otro golpe al bolsillo tiene que ver con un nuevo incremento en el precio de los combustibles. En lo que va del año, Darío por ahí me va a corregir, si no ya lleva un aumento en los combustibles de un 30%. ¿No, Darío? Sí, del 30% en algunos casos, y ahora con la suba que les vamos a contar, llega al 35% en las naftas premium y sobre todo más alejados de la capital federal, por ejemplo, que subió ayer YPF un 5,5%, 4,5% en la super, 5,5% en la premium. Sí. Hoy es el turno de Shell, que dijo que iba a esperar a que suba la petrolera de gestión privada estatal para que poder actualizar los precios. Venían presionando hace mucho para tener un aumento. Le habían prometido a Aranguren, en realidad ni siquiera le habían prometido, habían dejado trascender que no iban a aumentar durante 2 meses. Se fue a Aranguren y ahí empezaron a subir. Ya van 4 o 5 subas en lo que va del año. Y en realidad el aumento que pretenden las petroleras es cercano al 20%. Pero el aumento que vemos hoy del 5,5, 5,6 Shell en el día de hoy, responde a un plan más o menos moderado o discutido, negociado, moderado, teniendo en cuenta que todavía falta un 15, un 10%. ¿En los combustibles? En los combustibles. El 5% de este aumento, 5,5, 5,6, le va a agregar, cuando termine agosto, a un 1% entero a el IPC, al índice de precio al consumidor. Vio que hablamos de inflación. El 30%. Está muy complicado porque las expectativas del mercado, los que el mercado le dice al Banco Central, es que esperaba hasta hace una semana 31,8% de inflación en todo el año. Y no importa tanto el 30, o sí importa, obviamente, a todos de otro lado les importa mucho, pero lo que importa, paradójicamente, es el 32%, porque es el límite que le puso el Fondo Monetario Internacional para seguir mandando lo que tiene que ver con las con las reservas, con el préstamo de 15.000 millones que se van actualizando. Por eso es importante que no se supere el 32% de inflación, obviamente para que no peguen los bolsillos, pero también porque es parte de lo acordado con el FMI. En las próximas semanas se va a seguir hablando de aumento de naftas. Tenemos, si quieren, los repasamos ahora o veamos cuánto están las naftas, la super, la premium, que estaban con aumentos por estos días. En el caso de YPF, que aumentó 4,5 y 5,5%, por eso ponemos 5 de promedio. La super pasa a 29,37. La premium de YPF supera los 35 pesos. Obviamente es un promedio, que mientras más te alejas de la capital federal, más caro en algunos casos. Diesel llega a 25,70 y la diesel premium casi 31 pesos. Esto es lo que, en la leche lo que pega es ni la super ni la premium, sino me imagino el diésel, claro, los camiones, digamos. Sí, tal cual, lo que empiezan a consumir los camiones y los grandes traslados. Lo cierto es que el aumento de los combustibles pocas veces se da solamente en nafta super, por ejemplo. Por lo general, cuando hablamos de un porcentaje, hablamos de todos. También en la premium, de hecho, si quieren que repasemos, porque también tuvo un aumento importante y va a seguir teniendo. Tenemos de lo que va a ser de Shell a partir de hoy, que tiene, fíjense, subas diferenciadas. Y esto se empieza a ver un poquito también en parte de la negociación de los últimos meses. La super llegó a 30,28, la Shell V-Power, que es la premium de la compañía holandesa, casi 37 pesos, subió 5,6%. La fórmula diésel también subió ese mismo monto a 27,26 y casi 33 pesos la premium diésel. Y acá le empieza a impactar a todo el resto de la economía esta inflación, este multiplicador importante que son los combustibles. Tarifa, cada vez que decimos que aumentan las tarifas, ya sea gas, ya sea electricidad sobre todo, y que aumenta el combustible, después se viene un traslado a precios. Lo tiene medido el Ministerio de Energía y sobre todo lo tiene medido en la Secretaría de Comercio. Cuánto le pega, cuánto no. Les decía, es el detonante masivo para que aumente el resto de los precios de todos los sectores que se tocan. Claro, para que le dé un piso, porque yo le digo, esto de piso le da un 1% a la inflación que tenemos todos los meses. Sí. Después puede, no sé, si hay devaluación más, si hay más caída de la oferta, más, si llega a haber aumento de la demanda, que no creo más, pero esto de piso le da un 1%. Cuando hablamos de tarifas, que ya lo hablamos la semana pasada porque aumentó la luz, bueno, también le agrega otro porcentaje importante. Por eso agosto también puede ser un mes importante de inflación. En julio estaban todos los economistas hablando de una inflación cercana al 3%, hay que ver qué se da después. Julio. En julio, pese a que no fue mes de devaluación, y en agosto tal vez
también tengamos un mes importante para la inflación. ¿Cuánto necesitas para llenar un tanque? Se me fue el precio, 1.600, 1.500 más o menos. Premium 1.600. ¿Y al mes 4 tanques mínimo un laburante llena? Sí, uno por... Bueno, depende obviamente. Más o menos, digo un laburante medio que sí, tenga ponele que tres. Ponele que tres tanques si va al trabajo y vuelve, obviamente depende de dónde. Sí. Y sí, ese son 5 lucas. ¿Vos para ir a ver a Estudiantes a La Plata? Bueno, sí, 300 claro. pesos. El Roca. El Roca, efectivamente. Pero bueno, son 6 lucas. 3 tanques si no haces nada fuera de lo común. Pero claro, si ¿Ustedes los de 25 de mayo? No, los 5 tanques. 5 tanques. Bueno, pero a Tigre también, ida y vuelta. Ahora yo digo, ¿te acordás la época que te comprabas un diésel porque había una diferencia de precios comunal en combustible? Escúchame, En los últimos meses, pero en los últimos meses, perdón, en los últimos 2 años, hubo mucho aumento de las naftas y algunos se convertían a gas. Cuando aumentó mucho el gas, eso empezó a equipararse, ya no era tan tentador tampoco. Porque tenías, los equipos te salen caros, la instalación cara y cada tanto tenías que cargar diésel también, ¿viste? Sí, o sea, no es negocio instalar la bombona, por decirlo, del gas. A ver, es negocio, depende para el que lo haga. El tema es que en algún momento empezó a ser rentable, después aumentó mucho el gas, dejó de serlo y empieza a moverse mucho ese arbitraje que se dice en economía. Con los precios como están ahora, te conviene ahora convertir el gas. Sí, pero aparte, tenés que tener en cuenta que tenés mucho gasto de taller, porque no es lo mismo, no se conserva de la misma manera el auto a nafta que a gas. El gas es muy seco, hay que cambiar mangueras todo el tiempo. Bueno, pero no es sencillo el por tema. Lo general, en lo que tiene que ver con el cuidado y por ejemplo, los coches, cualquier maquinaria, empieza ahí a entrar lo del corto plazo y el largo plazo. Si en el corto plazo vos tenés guita para algo, quiere decir que por ahí no estás pensando en el taller, en el largo plazo, en la manutención. Y eso pasa por lo que hay en el bolsillo. Si en el bolsillo te alcanza, no quiero meterme en el tema de la nafta super, la premium, pero un genérico. Por eso, si en el bolsillo te alcanza para llenar el tanque con lo que tenés, aunque no sea lo mejor, y bueno, es lo que vas a hacer. Bien, vamos a ir con Caro, que prácticamente está en una estación de servicio allí para mostrarnos qué pasa con el precio de la nafta. Caro. Y vamos a ver precios en surtidor. Cada aumento de nafta mostramos esta aplicación que se va actualizando minuto a minuto a partir de los aumentos de la nafta. Y hacemos un recorrido por lo menos por la ciudad de Buenos Aires y vemos el precio de la nafta premium en distintos puntos del país. Es como decía Darío, 35,37, 35,37, todos estos valores. En este caso estamos mirando solamente la por Almagro tenés una que por donde vive Mauro, a ver si a qué estación lo recomendamos. ¿Por dónde viene Mauro? ¿Por dónde venís? Tengo, te digo dónde tengo la más cercana. Vamos. Pero bueno, mi mujer maneja. Pará. El que pone la plata es Mauro. Córdoba y Salguero, busque, vamos. Vamos a Córdoba y Salguero. Más o menos por ahí cerca. Ahora, escuchame una cosa, Darío. Aparte la incidencia también es sobre los productos. Claro que sí, obvio. Lo estamos viendo, Caro, en los que manejan y van a laburar, pero después Darío nos va a contar, me parece, porque la incidencia sobre los productos que transportan los camiones que te aumenta. Es automático eso. Es automático. Exactamente, más o menos por la zona donde viene tu mujer, 35,37 es el valor promedio de YPF. Vos podés buscar distintos tipos de estaciones de servicio, distintos tipos de nafta, gasoil, lo que vos quieras, y lo podés ir chequeando. Precios sin surtidor se llama la aplicación y se va actualizando minuto a minuto a partir de que... ¿Tenés de algunas provincias del país? Distintas partes del país, exactamente. A ver, llevemos algo alejado. ¿A dónde, Claudio? ¿Al sur o al norte? Vamos más al sur. Me actualiza, por ejemplo, 35 estaciones de servicio en la zona donde estoy yendo, pero si nos vamos desplazando, podemos ir actualizando. Vamos hacia el sur. Hoy me imagino esos días de gente si acumulada haciendo fila, ¿no? Y pero previendo no aumentaron. Claro, previendo el aumento que se viene. ¿Cuál también falta? No, y faltan las que no son Shell e YPF, pero algunas van a tener algunos problemas en las próximas porque horas de abastecimiento por ese mismo tema. Pero de abastecimiento propio de la terminal, ¿entendés? O sea, de terminales que digan, hasta acá estamos con el suministro hasta que no vuelvan a aumentar. Porque tienen a los directivos, al directorio de la compañía, diciéndoles, che, aumentó ayer YPF, aumenta ahora Shell. Aumentemos todo. Aumenta, sí, y aparte empieza a darse algo que decías, Mauro, del traslado a precios. En las negociaciones, en cualquier tipo de negociación,
pensemos en las más chiquitas, en el proveedor llevándole a el ferretero, por decirlo de alguna manera. Harina al panadero. Sí, che, me aumentó la nafta. En esa es la de mínima. Imagínate en los grandes contratos, en esos que se van armando. Por eso hay mucho empresario hoy en día diciendo, se nos está moviendo el eje todo el tiempo, no tenemos previsión. Sabíamos que, por ejemplo, antes se hablaba de un precio para un mes, un precio para el año siguiente, un precio regulado. Ahora, como lo deciden las petroleras, no hay previsión sobre cuál va a ser el precio del combustible, porque lo que dicen las petroleras es que lo mueven con 3 ejes. Mueven los combustibles cuando aumenta el petróleo, eso no lo manejamos acá. Cuando aumenta el dólar, y en eso hay idas y vueltas, pero en julio bajó pero un poquito, pero en mayo y junio subió mucho y nunca se sabe qué va a pasar. Y cuando aumenta la inflación también lo dicen de esa manera, y así es el cuento de no acabar, porque es parte de una misma rueda que aumente los combustibles con que aumenten los precios. Claudio, Raúl, sí. el cura del Doc Sud, Sí. Paco Olveira, dice que el espectáculo es impresionante, que los autos están todos parados ahí, estacionados. Directamente. La caída de consumo Sí, de no, combustible. la gente no los mueve porque no tiene plata para moverlos. Entonces dice que como nunca hay autos estacionados y algunos empezando a oxidarse. ¿Y qué hace la gente que no usa el auto? Y nada. Es el tema. Bueno, ¿por qué? A ver, en vez de usarlo habitualmente como por ahí lo usaba alguien, qué sé yo, que salía a trabajar todos los días con su auto en diferentes... O sea, el plomero por ahí que Sí. salía todo el día con su autito iba a laburar. Y ahora lleva la valijita y se toma El colectivo. el servicio público porque lo utilizará por ahí solamente el fin de semana con la familia. O sea, se restringe. Y hace menos viajes porque... Y no solo te digo plomero, también empleados y todo ese tipo de cosas empiezan a bajar Bueno, el... por ahí también el bajó el ritmo. trabajo, pero lo cierto es que el plomero, que Los tenía antes que peajes. hacer 3 viajes en un día porque tenía 3 arreglos, no llega si tiene que hacer hora y media de colectivo. Tal vez tiene menos demanda, pero ese es el problema para el cuentapropista que usa el auto. Es decir, ¿llega o no? Porque hay lugares donde el transporte público es muy flojo. El transporte público no te alcanza rápido en menos de una hora y media a otro lugar. Por eso es el gran problema. Después sí, el fin de semana algunos se quedará adentro, pero el cambio fuerte en las finanzas personales lo hace lo cotidiano del trabajo. Pero también, Darío, el peaje no juega un papel en No, todo claro, esto, sí. que es tremendamente caro en este momento. Sí, de hecho hubo bastante pedidos a la justicia de que se revea porque el link o el enlace de la familia Macri con las autopistas, pero los peajes llegaron a aumentar el año pasado en un momento el 100%, después se retrotrajo algún aumento, pero este año volvieron a aumentar más que la inflación, no tiene una suba mayor e impacta fuerte. Pasar por peaje, gringo, ayúdame, pero ¿qué cuesta? 40 pesos, 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Es mucho, Es mucho. es mucho. Bien, vamos a seguir con el tema. Caro, mientras está buscando allí estaciones de servicios tanto del sur del país como del norte para ver la diferencia de precios que hay, que ha existido siempre toda la vida eso, y el valor del combustible en el día de hoy en la República Argentina. Vamos a los títulos de las 10. Presuntas coimas imputaron al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, se presentó ante la justicia y pidió ser colaborador. Otro golpe al bolsillo. Shell volvió a aumentar el precio de las naftas. El litro de super cuesta más de 30 pesos. Derrumbe de las ventas minoristas, cayeron 5,8% en julio. Es la peor baja en 20 meses para el sector. Rusia Gate. Trump admitió el contacto con los rusos. El presidente de Estados Unidos reconoció que su hijo se reunió con rusos antes de las elecciones sin su conocimiento. Cuenta regresiva, arrancan los octavos de final de la Libertadores. Los equipos argentinos que competirán son Estudiantes, Boca, River, Racing, Independiente
y Atlético de Tucumán. Vamos a seguir hablando del tema del precio de los combustibles. Allí está Caro con esta aplicación que nos estás diciendo. A ver, en Caleta Olivia, ¿cómo está el precio de los combustibles, por ejemplo, Caro? A diferencia del norte del país o de la provincia de Buenos Aires, 31,98 es el valor que encontramos en Caleta Olivia, por ejemplo. Distintas estaciones de servicio nos brindan ese número. Si empezamos a recorrer el país, el centro de la provincia de Buenos Aires tiene una nafta muy cara, lo estábamos repasando hace un momento. Pero sí, lo podemos repasar. Si vamos un poquitito más al norte, por ejemplo, acá 31, por ejemplo, Radatile 31,76. Vamos más hacia el norte, podemos revisar distintos precios. A medida que nos vamos moviendo por el mapa, nos empiezan a salir carteles y es cada estación de servicio que tiene actualizada el precio de la nafta. 31,98, por ejemplo, en la zona más al norte de la provincia de Chubut. Y vamos repasando lugar por lugar. ¿Qué es lo que puede hacer la gente si está en la ciudad de Buenos Aires? Empieza a ver la zona donde se encuentra y cuáles son las estaciones de servicio y le puede armar una lista de cuál es el precio más económico de la zona donde circule. Porque la gracia tampoco es irse muy lejos para buscar precio de nafta. Porque gastas nafta, justamente, como dice Mauro. Gastás un tanque buscando. Me voy a Pico Truncado a cargar el tanque. Exactamente. Tengo 2 tanques, pero bien. Bueno, Carito, vamos a buscar algo allá en ¿Más Jujuy, al norte querés ir? Jujuy, quiero algo allá por Jujuy. Si me vamos espera a en poner algún momento, un ya lo wiper buscamos. ahí en pantalla a luz, a ver los precios de YPF o de Shell acá en el área metropolitana, las plaquitas esas que teníamos para comparar cuando estemos allá en Jujuy o en alguna provincia para saber allí la diferencia que hay concretamente. Las petroleras dijeron que queda un 14% de aumento de los combustibles, entre un 14 y un 16% de aumento este año. ¿Para qué? Para que... Equiparar. Para tener... En energía hay varios conceptos. Uno es el de igualar los costos. El tema es que el resto lo puede cubrir el Estado o puede no autorizarle esa suba. Javier Iguacel, el ministro de Energía, dijo a principios de julio que no iba a hacer nada para intervenir en ese precio, que podría llegar a negociar una moderación en la suba o un gradualismo en esa suba. Por eso la suba del 5% de hoy, 5% promedio, en algunos casos 4,5%, en otros 5,6% como el de Shell a partir de hoy, como vimos, pero queda un 14% de mínima de suba para lo que queda del año, salvo que siga subiendo la inflación, el dólar, el petróleo, la inflación es parte, pero también ojo, porque en septiembre se elimina una parte de los impuestos, sube una parte de los impuestos que puede llegar a hacer que suba el precio nuevo. Las petroleras te dicen, bueno, si cae la demanda... Basta, Darío. No es mi culpa. ¿Cómo no? No maten al mensajero. No maten al mensajero, no maten a la paloma. No me gusta que me critiquen a mí en este caso. Si ustedes tienen que cargar nafta, acuérdense de otra persona, no de mí. Lo cierto es... Te pedimos la tarjeta. No, por favor. De aranga. Las petroleras llegan a decir, si cae la demanda... Yo lo veo andando en bicicleta, Darío, tiene el look de usar la bicicleta. Yo uso auto, pero vivo cerca, por eso no de solo venir para acá. Pero la petrolera dice, si cae la demanda, bueno, podrá moderarse el tema de los precios. Ahora, las petroleras no son, como decíamos antes, un ferretero que si hace mucho que no vende, baja el precio. No, es petróleo el que no dejan de vender, o el que dejan de vender, y podemos verlo más adelante en caso de que caiga la demanda o haya tantos autos frenados. Y lo cierto es que en el sector petrolero la relación es distinta. Por eso Aranguren tenía, como empresario, una relación distinta ante Moreno, porque el poder de negociación de las petroleras es muy grande con respecto a otros empresarios. ¿Cuál es el fundamento que se dio para aumentar las naftas en general? En general es que con el aumento del dólar de mayo y junio se quedaron
muy por detrás de lo que le entraba en caso de que quieran exportar, por ejemplo, o de lo que le entraba a las petroleras y lo que le cuesta el traslado, el aumento de combustible. El aumento, son varias. La variación del precio del petróleo a nivel internacional. Cuando suben actualizan rápido, cuando baja... No, por lo general, solo una vez hubo una actualización muy baja en su momento en comparación con lo que había sido el aumento, pero después no más. Puedo preguntar lo siguiente, ¿por qué, digamos, Arabia Saudita tiene precios de la nafta regalados? Sí. Es decir, ¿por qué nosotros que producimos petróleo, digamos, o que extraemos petróleo de nuestra tierra, tenemos que cobrar precios que estrangulen a la gente? Más allá del abastecimiento del mercado interno no sea tal, y porque aparte, ojo que viene Vaca Muerta con potencial. No hay mucho consumo acá que pudiese completar eso, pero viene con potencial. Lo cierto es que es una decisión ¿Hoy Argentina política. se autoabastece? No, pero lo cierto es que es una decisión política también el precio de las naftas, porque de nuevo en Arabia Saudita podrían cobrar lo mismo que exportan. Hay un buen trabajo de Pablo Manzanelli en Realidad Económica hace muchos años que compara, te voy a dar precios que no son, pero si el precio del petróleo está a $60, a Arabia Saudita le sale $6 extraerlo, claro, el barril de crudo, a Argentina le puede salir 30, a Venezuela le sale 10, entonces esa diferencia es lo que gana cada país de exportarlo en el mercado internacional. Bueno, eso es lo que rige mucho también qué es lo que tiene para hacer, pero también hay decisión política de qué hacer con el mercado interno, con un mercado en el cual de abastecerlo a precios baratos, bueno, obviamente se hace que sea más fácil trasladar la comida, sea más fácil trasladar los alimentos. También es verdad que juega un rol prioritario el otro tipo de transporte, que también se alimenta a base de combustible, que puede ser el que acerque. Pero a digo, todo el país. si yo pongo un precio alto, pregunto, de ignorante incluso, si yo pongo un precio alto, es decir, el beneficio es para la petrolera, Sí. ¿o me equivoco? Bueno, por eso, obviamente. Pero también tiene que ver con cuánto le da el Estado. Y la recaudación del Estado. Claro. Bueno, Por y la algo parte de la impositiva. recaudación importante también en la recaudación impositiva. ¿Cuánto tiene de componente la recaudación Pero yo no digo impositiva? que lo regalemos, insisto, que en el Sí. gobierno anterior por ahí las tarifas fueron demasiado bajas, pero Pero era una decisión ahorcarnos, política, Tuni. pero ahorcarnos de esta manera, produciendo nosotros el petróleo, ¿me entendés? Por ahí se puede buscar un punto Tuni, intermedio. Digo, pero eso si uno se autoabastece. ¿Se autoabastece Argentina hoy? No nos autoabastece. O sea, Ahora si vos decís como existía con el trigo, vos decís el trigo para el pan. Sí. Exporten lo que quieran, pero si acá se consumen 6 millones de toneladas, 6 millones de toneladas van para el consumo interno, un precio, y el excedente, exportenlo y hagan lo que quieran ustedes. Acá vos decís, sería como la misma... Sí, hay mecánica. que tener cuidado con el precio interno, es eso básicamente. Con la harina pasa tu ejemplo es perfecto. Liberamos el precio de la harina, del trigo, y cualquiera te dice, el pan fue increíble el aumento. Sí, de hecho eso es lo que pasa con las retenciones por lo general. Al sacarse, el productor dice, che, me conviene mucho más exportar para que el mercado interno, para venderlo al mercado interno, que a mí me da lo mismo, venderlo acá o venderlo afuera, me tiene que pagar lo mismo que me pagarían de afuera. Por eso aumenta el precio tanto. A ver, vamos a Carito nuevamente. ¿Dónde estás ahora, Carito? Ahora estoy en el centro del país, estoy en la zona de Córdoba, en la zona de Villa General Belgrano. Sí. 39,57. ¿Cuál es? A ver, para comparar Exactamente, acá estamos viendo Shell. Bien. Shell, siempre estamos hablando de nafta premium, ¿sí? ¿Cuál es tenemos esa? ¿Cuál es la Shell V-Power o la Shell. Super? Vamos a ver exactamente el precio. Nafta premium 39,57. No hace la salvedad exactamente de qué tipo de nafta Y es. debe ser la Shell Sí, V-Power. V-Power. Pero vemos reflejado el dato, 9,57 pesos más que en el sur del país. Estábamos hablando de Ahí 30 estamos hablando en el sur del país. 39,57 contra 36,95 en el área Exactamente, metropolitana. pero hablemos de la misma estación de servicio, misma nafta, un poquitito más hacia el norte, 36,90. Y a medida que vamos subiendo hacia un poco más al norte, hay precios de 33,19. Así que es lo que hay que hacer, buscar precio. Obviamente, si estamos en la ruta, capaz que nos excedemos unos kilómetros más, pero vamos hacia una estación de servicio que nos permita ahorrar algunos pesos en el litro de la nafta. A ver, ¿podés subir un poquito más? Sigamos Arriba de Córdoba. subiendo. A ver. Estamos. Pero dentro Para de que Capital hay Sí. diferencias. Ahí cuando hiciste una búsqueda, llega a haber diferencias dentro Sí. de Capital mismo, ¿no? Sí. Para no irnos a cargar nafta No. a Zapala, digo. Ahí ¿no? ya general bueno, al sur. Claro.
Sí, pero son más chicas, Más obviamente, chiquitas. ¿no? De hecho, cuando uno sale de la ciudad, va saliendo en algunas localidades empieza a estar más caro. Dentro de la capital la brecha es menor, la demanda es más constante, aunque pueda caer un poco o no. Y del autoabastecimiento estamos Ahí va. lejos. El gasoducto que se está revirtiendo a Chile, que en algún momento era de una vía y ahora se está revirtiendo, depende mucho del potencial que tiene Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene mucho potencial. Vaca Muerta Esto- 2020 va a estar ahí produciendo a pleno. 2000, yo diría que se estira un poco más, algún que otro plazo. Hoy está en el 10% de lo que se espera De su que esté en potencial, algunos digamos. años, con fuerte presencia, decían justamente de Techint, aclara, en los cuadernos estaban 9 veces Techint, fin de semana también tuvo allanamientos, pero hasta eso estamos sin autoabastecimiento. Pero igual el precio de los combustibles es el gran tema en términos económicos de la gobernación, digamos, de las secretarías de comercio del mundo, en todas partes. Lo vemos en las películas, lo vemos, estaba en House of Cards también, y es a veces el gran tema en la geopolítica. No sé si estoy diciendo alguna burrada, Gaby, pero cada vez que hablamos de los países árabes, de Estados Unidos, de la intervención de, por ejemplo, Estados Unidos en muchos países, habla de eso, del precio del combustible que rige todos los precios del comercio interno, más allá del dólar, que en Argentina obviamente es tan importante y en el resto del mundo. El precio del combustible es lo más importante en términos Fíjate de vos inflación. la Totalmente. relación tensa y casi inexistente en Venezuela, Estados Unidos, con todo lo que se dice, todo lo que hablan, y sin embargo el comercio de petróleo sigue... Claro. Totalmente. Uno sigue De vendiendo, hecho, el otro sigue comprando, ¿eh? Tal cual. De hecho, sigue siendo Estados Unidos el principal cliente del petróleo venezolano. Así que si esto, pero es una variable económica y política fundamental a nivel internacional, y justamente muchas veces hay, digamos, confluencia de intereses y muchas veces las disputas que terminan incluso en guerras, ¿no? Invasiones. Por eso, cuando Mauro me preguntaba el 14% para qué, eso es una decisión política. Claro. Las petroleras dicen que están en el 14% de lo que consideran necesario para poder seguir invirtiendo y demás. Pero hay un Estado que lo permite y que podría decirle, no, 14% no, esto lo cubrimos mitad a mitad, o no hay tanta inversión en el corto plazo, o sí la hay porque te damos beneficio de otro... No sé, es una decisión política y no tiene que ver con una cuestión de equilibrio Bien. de mercado, si bien hay una cuestión que se llama break-even. Esto supera eso. Mauro sigue recorriendo estaciones de servicio, ahora está llegando a La Quiaca, a ver cómo Sí, está sí, el sí, precio sí, en La sí. Quiaca. Hemos hecho el recorrido de A ver, Ushuaia a Carito. La Quiaca. Es verdad. 40,59 es el precio de la nafta premium en La Quiaca. Lo hemos hecho con esta aplicación. ¿YPF es eso? Exactamente. Pongamos YPF en la plaquita si podemos. Hago ahí. clic sobre 40,59 es el precio detallado. Y si nos vamos hacia un poquitito más al sur, 40,21, 40,59, un poquitito más hacia el este, 40,59. Entonces tenemos... Estamos hablando de la premium, ¿no? De YPF. Exactamente, premium. Acá en el área metropolitana, 33,53, en La Quiaca allí o en esa zona de Jujuy, 40,21. Estamos hablando casi de... de con 10 el pesos aumento de ahora... diferencia. Claro. Siempre buscando el mismo tipo de nafta, el mismo 5 tipo pesos. de empresa que la vende. Ahí te encontré un negocio, Mauro. Vas al sur, te compras varios litros de nafta, te vas a Villa General Te lo Belgrano, traes en Bondi. Te lo llevas en Bondi. Se va a bidones Y ahí. lo En avión no se puede, no Pero es podés. mucha la diferencia. Mucha. Cinco, Con el cuatro, sur, 5 sobre pesos todo. por 5 litro. pesos es mucho. Ajá. Sí, claro. Ustedes En en una escala de- 25 de mayo ahí en el campo, ¿qué? No, ¿Es más ahí alto? tenemos petróleo. Ah, Valen tanto las tierras ¿Cuánto que hay. está la nafta el 25 de mayo? No, Vamos a preguntar. nada. Sí, sí, Tenemos sí. petróleo, es como estar en Arabia. Se van a declarar la independencia en cualquier Totalmente, momento. totalmente. Lo que No, y pasa- el tema de los lo peajes que vos complicado. hablabas, es muy evidente las colectoras. Claro. Todo el día están abarrotadas de autos. Es que, Ah, Para ¿me no pagar el hiciste peaje, bien? claro. 100 pesos por día te dan. 100 pesos por Sí, día. claro. Si tenés Lo que- dos peajes, 100 pesitos por lo día. que hay Entonces que la ver- colectora... Lo que siempre es sintomático de cómo está el precio de la nafta argentina es qué pasa en la frontera con, por ejemplo, Paraguay y demás. cierto, sí. Si, Uruguay mismo, si sí. vienen los paraguayos a cargar acá es porque todavía está barata para ellos. Ahora, si vemos colas al revés es porque nos resulta caro. Es muy probable que en estos momentos estén cruzando la frontera a cargar. O en Uruguay no tanto, porque Uruguay siempre fue caro en materia de petróleo. Pero Paraguay y Brasil por ahí está pasando eso. Sí. Sí. Lo que es un error es comparar el precio. Bueno, pero en la región estamos bajo con respecto a otros países.
Lo que importa es lo que ganás vos acá, la plata que tenés en el bolsillo para comprar ese producto. Y la transición, si el gobierno iba a dejar que las petroleras suban tanto, la transición es importante. Y es parte, resume lo que discutía el gobierno de shock o gradualismo en su momento. Este año el aumento de naftas es muy fuerte y ahí ya no importa de cuál es el break-even de las empresas o el punto de equilibrio, sino si la gente lo puede pagar. Y a esto voy con que hay muchos que, si es como decía Tuni, que dejan el auto parado, hoy no están teniendo otra alternativa, porque el transporte no mejoró. Eso lo admite un poco gente del gobierno, economistas, incluso del Ministerio de Transporte, que dicen, se puso el tarifazo de transporte para que después lleguen las inversiones. El gobierno no tiene la teoría que tienen varios de, bueno, primero le da la concesión a transportes privados durante varios años, que mejoren y después aumentan. No, dijeron primero que aumente la tarifa para tentarlos a invertir. Por eso todavía se está dando un tarifazo alto, un precio de combustible alto y un transporte todavía muy complicado. Bien.